y daba G de ese punto. ¿Se acuerdan? ¿Quieren que lo escriba de vuelta? Lo escribo de vuelta. Porque lo voy a usar un poquito para una consecuencia que me olvidé de nombrar la clase pasada. Lo que teníamos era una F, que iba de I en R, y teníamos una G que iba de J en R. Bueno. J en R. Sí, y le pedíamos que el F de I cayera en el JS, ¿se acuerdan? ¿Está? Y lo que teníamos era que el límite, existía el límite de la F de X, cuando X tendía a cierto X sub 0, y nos daba I sub 0 ese límite. ¿Está? Y teníamos que pedirle que la G fuera continua en I0, o sea que el límite de G de I, cuando I tendía a I0, fuera G de I sub 0. ¿Sí? Si pasaba eso, que esto es importante, esto es pedirle que la G sea continua en I0, esto es pedir que G es continua en I sub 0. Si pasaba eso, entonces teníamos que la composición tenía límite ¿Qué pasó, Cookie? Que esta composición tenía límite y que este límite daba exactamente G de I0. ¿Sí? Entonces, lo que yo no comenté la clase pasada que me faltó es que, ¿qué pasa entonces si yo quiero aplicarle a dos funciones que son continuas? O sea, la F también es continua. ¿Qué va a pasar con la composición? Esta es la proposición que probamos la clase pasada, y ahora como consecuencia, ¿qué corolario voy a tener? O sea, si sé que los límites los puedo componer y me da G de I0, ¿qué va a pasar entonces si yo compongo una F que vaya de I en R con una G que vaya de J en R, con las mismas condiciones, ¿no? O sea, que el F de I esté adentro de J. ¿Qué pasa entonces con la composición? Si F y G son continuas, si F es continua en X0 y G es continua, ¿en dónde tiene que ser continua G? ¿Dónde les parece que va a tener que ser continua G? En F de I. Exacto, en F de X0. En F de X0, ¿sí? Que le vamos a llamar I0, o sea, la notación que estamos usando era I0. En F de X0 igual I0. Entonces, lo que tenemos es que la composición es continua, ¿sí? Entonces, ¿qué G compuesta de F? Ay, Puki, por favor, anda para allá. Disculpen, mi perro me está molestando. Entonces, G compuesta de F es continua también. No, ya me olvidé. Ay. Es continua en X sub 0. ¿Está? Y eso es directamente aplicar eso, ¿no? Porque si la F es continua, el I0 que está acá, si la F es continua, este I0 es exactamente F de X0 si la F es continua. ¿Sí? Porque el límite tiene que coincidir con el valor de la función. Entonces es simplemente aplicar esa proposición con esa condición. ¿Sí? Y como la G es continua, esto se cumple también. ¿Ah? O sea que es simplemente aplicar eso. Eso me faltó decirle en la clase pasada. ¿Ah? Entonces ahora... Profe, ¿podrías repetir un poco? Porque no entendí mucho. Sí, lo que dije fue que la clase pasada habíamos probado esta proposición que está acá arriba. ¿Sí? Que lo que decía era que si vos tenías una función cualquiera, la f no tiene por qué ser continua, si tenés una función f cualquiera y una g que es continua en el punto donde te da el límite, o sea, en el punto que te dio el valor del límite de la f, en ese punto tiene que ser continua. Si pasa eso, entonces la composición te queda continua en el punto x, en el punto x0 donde estás calculando el límite. Perdón, me dije cualquier cosa. La composición tiene límite también en ese punto. ¿Está? Entonces, como consecuencia, si vos le agregás una hipótesis más a esto, ¿sí? O sea, la de que la G es continua ya la tenés que tener sí o sí, para poder hablar del límite de la composición. Pero si además le agregás que la F es continua, ¿sí? Entonces este I0, que podía ser cualquier cosa, es exactamente F de X0. Entonces, si a eso, si le pones eso, lo que te queda es que la composición
¿sí? O sea, G compuesta F, el límite de G compuesta F de X va a terminar tendiendo entonces a G de I0, ¿no? Según este teorema. Pero I0 es F de X0, o sea que eso tiende a G de... Ah, Puki, deja quieto, por favor. G de F de X0. ¿Sí? ¿Se entiende? Ay, ¿qué hice? No. Ay, se me movió la hoja. Esperen que no sé, eso me lo movió el perro recién y no sé cómo volver. Si le pongo acá, ¿sí? No. Ajustar al ancho. Ay, esperen. Ay, ¿qué hice? Vas arrastrando con 2 dedos, podés mover la Sí, pero no página. sé cómo dejarlo como yo lo tenía antes. No, yo no quiero eso. Qué perro pesado. ¿Puedo ir para atrás? No, eso no puedo hacerlo, ¿no? ¿Y qué hago acá? A ver, ajustar a la pantalla. Ahí, ajustar a la pantalla. Está. Bien, lo logré. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, el G compuesta F de X tiene como límite. Tiene como límite el G compuesta F de I0. Perdón, el G de I0. Eso me decía el teorema. Ahí. Eso me decía el teorema. De arriba. ¿Está? Pero si G de I0, el I0 es F de X0, o sea, esto me da G F de X0. ¿Está? Que es el valor de G compuesta F en X0. O sea, que esto me está diciendo que G compuesta F es continua en X0. ¿Sí? Porque el límite de G compuesta F cuando X tiende a X0, de G compuesta F de X, me da exactamente G compuesta F en X0. Esa es la definición de que sea continua. ¿Sí? Es simplemente aplicarlo con la hipótesis exacta de que el I0 no es cualquier cosa. Entonces G de I0 no es cualquier cosa, es exactamente G compuesta F de X0. Entonces, en definitiva, si unimos todo lo que sabemos hasta ahora sobre las funciones continuas, ¿qué tenemos? Tenemos que suma de continuos es continua, producto de continuos es continua, resta de continuos es continua, composición de continuos es continua, y también si dividimos bien, o sea, con las condiciones que tiene que tener la función que va abajo, también el cociente me queda continuo. ¿Sí? Esas son todas las propiedades que tenemos entonces de las operaciones entre funciones Yo continuas. tengo una duda. Sí, En definitiva, entonces, para que la composición sea continua, tiene que ser, o sea, F y G tienen que ser continuas, ¿no? sí, en el punto, en distintos Sí, puntos, sí, ¿no? O sea, la F, en el punto, ahí va, sí, en los sí. puntos que corresponden, sí. Ok, O sea, la F en el X0 y la G en el F de X0. claro. Ahí va, sí, exactamente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, el objetivo de todas las clases que nos quedan esta semana, va a ser generalizar la noción de límite. Entonces tenemos como dos generalizaciones que hacer. Tenemos la generalización de dónde hacemos, o sea, cuánto nos da el límite. Hasta ahora todos los límites eran límites finitos, ¿se acuerdan? Siempre decíamos que L era un número real y que L', o sea, cuando operábamos con ellos, era un número real. ¿Tá? Entonces no estábamos considerando límites en el infinito. ¿Tá? Y lo otro que tampoco consideramos es cuándo el límite era infinito. Perdón. No estamos considerando que el límite me da infinito y tampoco estamos considerando los puntos. ¿Sí? Cuando consideramos los puntos, siempre X0 era un punto ni clausura, pero era un punto. ¿Sí? Un punto de verdad. Ahora lo que vamos a hacer es extender eso también. Entonces vamos a permitir que X0... ¿Terminaste todo? Está, yo me voy para ahí entonces. Vamos a permitir entonces que X0 sea el más o el menos infinito, y además también, para hacer la noción de límite lateral, vamos a permitir que no sea un punto, sino que sea la noción de medir por el punto correcto. ¿Se entiende? O sea, vamos a generalizar en dos sentidos, en el punto en el que tomamos el límite y en el valor que toma el límite. Esa es la idea. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos como dos generalizaciones posibles. Voy a empezar con la de los valores que toma el límite, y después vamos a hacer la de los puntos. Pero la idea entonces ahora, el objetivo de estas clases, es la generalización de la noción de límite. Entonces, el objetivo
es, primero, o sea, ver cuando el límite de cierta función en algún punto me da más o menos infinito, ¿sí? Definir eso. Y lo otro que queremos hacer es calcular límites cuando lo x tiende a infinito, a más o menos infinito, ¿sí? Y también calcular límites laterales, ¿sí? Cuando la x tiende a cierto a por la derecha o cuando la f tiende a por la izquierda. Nos faltan esas nociones. Y ahí tenemos todos los límites que probablemente ya vieron en el liceo. Entonces nos estaría faltando la noción de límites laterales ¿sí? Que sería esta. Serían estos dos, ¿sí? Los límites laterales. Después los límites en el infinito. ¿Sí? Y después los límites infinitos, que toman valores infinitos. Esas son las tres generalizaciones que nos faltan. Y ahí tenemos todo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Solo. Está, perfecto. Y lo que se puede hacer en realidad es combinar todo, ¿sí? Se entiende que también podemos combinar. Que puede ser que un límite lateral me dé infinito o menos infinito, puede ser que un límite en el infinito también me dé infinito, o sea, yo puedo combinar todas estas cosas. ¿Tá? No tiene por qué ser acá un punto para que acá me dé infinito, o sea, yo ahí podría combinar en el infinito un límite lateral. ¿Tá? ¿Qué dice Bien, en entonces, el primero? ¿cómo? ¿Qué dice en el primero verde? Que dice límites. Límites infinitos, cuando el límite da infinito, límites infinitos. Acá dice Ah, es un límites signo. en el infinito, sí. Límites en el infinito y tal, y estos son los límites laterales. Entonces, eso es lo que queremos hacer estos días. Bueno, entonces, lo que voy a hacer en realidad es, a la noción de límite que ya tenemos, ¿sí? La vamos a generalizar y la vamos a escribir en función de entornos. En vez de poner el valor absoluto como teníamos por todos lados, o los entornos con la notación que teníamos, vamos a escribirlo con una notación que nos permita cambiar los entornos por otras cosas y que nos quede la misma definición y que la misma definición nos sirva para todo. ¿Se entiende? Entonces, vamos a escribir la noción de límite que teníamos. Entonces, lo que sabíamos era que el límite de f de x, cuando x tiende a x0, era cierto valor L, sí, solo sí. Dale, ¿quién me la dice? Que ya tienen que saber todos esta definición. Para todo epsilon mayor a 0 existe delta mayor a 0, tal que para todo x perteneciente al entorno reducido de centro x0 y lambda x0 y radio delta, intersección con y, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor a epsilon. Que es lo mismo que decir que pertenezca al entorno de centro L y radio epsilon, ¿verdad? Lo escribo ya con entornos porque lo voy a usar con entornos. ¿Está? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es generalizar estos entornos. ¿Está? Los entornos usuales que tenemos, que ya sabemos, ya sabemos a qué nos referimos cuando decimos entorno de centro L y radio epsilon, y ya sabemos a qué nos referimos cuando decimos entorno reducido de centro x0 y radio epsilon, y radio delta, perdón. ¿Está? Entonces, lo que voy a hacer es reescribir esto con una notación que me permita cambiar los entornos. Es lo que voy a hacer, a ver si me entienden. Entonces, lo que voy a hacer acá es, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Acá estamos diciendo, vamos a mirarla bien. El para todo epsilon mayor que 0 que aparece acá, está vinculado con los entornos estos que tienen radio epsilon, ¿verdad? O sea que esas dos cosas juntas, yo las podría poner en un para todo, en F, le voy a llamar, que pertenezca a los entornos de centro L. Ahora después lo escribo bien,
les explico bien, pero para que vayamos reescribiendo la definición y vemos después las cosas. ¿Tá? Entonces, voy a usar cierta notación, que después la voy a ver bien, que eso significa que son los entornos de centro L. ¿Tá? Entonces, como los entornos de centro L dependen del epsilon, ¿sí? Que me da el radio, decir que para todo epsilon mayor que 0 miro el entorno de centro L y radio epsilon, lo que está subrayadito con naranja, es lo mismo que decir que para todo F que esté en los entornos de centro L. ¿Sí? Porque para tener entornos de centro L lo que hago es variar los radios, o sea, lo que hago es variar los épsilons. ¿Tá? O sea, que el para todo epsilon se me transforma en el para todo entorno, el para todo F. ¿Me van siguiendo? Después tiene que existir un delta. ¿Sí? Y el delta está totalmente vinculado con el entorno reducido de centro X0 y radio delta. ¿Está? O sea que lo que está ahí, que son entornos reducidos de centro X0. O sea que con esta notación en la que me olvido del radio, lo que me está diciendo es que existe un entorno reducido, le voy a poner el asterisco de reducido, de centro X0. ¿Sí? O sea, todo el existe delta mayor que 0, tal que para todo X en entorno reducido, bla, 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 pasa eso, es lo mismo que decir que existe un entorno de centro X0, un entorno reducido. ¿Ah? Porque otra vez, los entornos están dados por el radio, y si quiero que exista uno, estoy fijando el radio. ¿Se entiende? Y lo que me está faltando es ver qué pasa con la condición esta, ¿no? La importante, que es que f de x tiene que estar en el entorno. Entonces, esto con esta notación, donde ya no tengo la x, ¿qué es lo que significa? Significa que cuando yo le aplique f, ¿sí? Yo estoy aplicándole f, fíjense acá, le estoy aplicando f a todos los x que están en el entorno reducido de centro X0 y radio delta, a todos esos x. O sea que le estoy aplicando f a quién, al entorno E, ¿verdad? A todo el entorno E, con esta notación. Pero además tenía que intersectar con I. O sea que acá tengo que poner ahí, intersección I. ¿Y eso dónde tiene que caer? La condición esta me dice que f de x tiene que estar en el entorno de centro L y radio epsilon, que era el f. O sea que esto tiene que caer adentro de f. ¿Está? Y esta es la nueva definición que nos va a servir para generalizar los entornos. O sea, lo que vamos a hacer entonces es decir que la definición del límite generalizado ¿sí? Va a ser que el límite de f de x, cuando x tiende a cierto x0, es L, sí, solo sí, para todo f que pertenece a los entornos de centro L, existe un entorno E que pertenece a los entornos reducidos de centro X0, ¿sí? Tal que f de E intersección I cae adentro del entorno F. ¿Tá? Y esa va a ser la definición del límite generalizado. Entonces lo que hay que explicar ahora, ¿sí? Es quiénes son los entornos estos que agarré. ¿Qué ¿Podría significa un igual entorno L? dar una ¿Y qué explicación de ¿Mm? vuelta de la definición? Porque me perdí mucho cuando la estuvo explicando. Lo que hice fue generalizar la definición que teníamos arriba, la verde, que es la que hemos usado todo este tiempo, ¿sí? Ujú. Para escribirla en función de entornos. Entonces lo que hice fue olvidarme de los épsilon. En definitiva lo que estoy haciendo, fíjate, es sacar el épsilon y el delta y quedarme solo con notación con entornos. ¿Sí? Entonces, si te fijas, empecé por partes. Empecé con la definición, empezaba con un para todo epsilon mayor que 0, el f de x tenía que estar en el entorno de centro L y radio epsilon, ¿verdad? Entonces, ese epsilon, ¿qué es lo que me está dando? Ese epsilon me está diciendo cuál es el entorno de centro L que estoy agarrando. Porque cada entorno de centro L depende del epsilon, del radio epsilon que tenga. ¿Tá? Entonces, cuando me dice para todo epsilon, me está diciendo para todo entorno. ¿Tá? Entonces, es lo que escribí en naranja. Para todo entorno F, para todo F que esté en los entornos de L. ¿Sí? O sea, Después esa F es notación de entorno. es una notación, sí, es un entorno. Por eso, es que todavía no escribí, no definí esto que acabo de redondear en violeta acá abajo, lo que quiero explicar ahora. Ah, ok, Quiero ok, explicar qué son estas notaciones. Lo que hice fue reescribir la definición esa, sacando los épsilon y los delta y introduciendo una notación de entorno, pero todavía no dije quiénes son los entornos. ok.
¿Tá? Es que pensé En que el ya habías caso en explicado y yo lo había perdido. No. En el caso en que las cosas son lo que ya tenemos, los entornos van a ser las cosas que ya conocemos. O sea, si yo tengo que él es un punto cualquiera, o sea, a ver, lo que me falta definir entonces ¿qué son? Es lo que significa el conjunto de los entornos de L y lo que significa el conjunto de los entornos reducidos, ¿verdad? Me estaría faltando definir eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Los entornos para un punto cualquiera? O sea, lo voy a hacer para un punto para no marear, porque también sirve para... O sea, los entornos de un punto cualquiera, si A es un real, o sea, es un punto de verdad, eso es lo que conocemos de siempre, o sea, son los intervalitos A menos epsilon, A más epsilon. ¿Sí? Variando el epsilon. Con epsilon positivo. ¿Está? Son los intervalitos de siempre. Tengo el A y tengo el A menos epsilon y el A más epsilon. Esto va a ser un entorno para los puntos. Son los mismos entornos con los que venimos trabajando todo el tiempo. ¿Está? Los entornos reducidos, lo mismo. Los entornos reducidos para un cierto A, ¿qué son? Es sacar el punto A, ¿no? Entonces me quedaría el A menos epsilon A unión el A más epsilon. ¿Sí? Le saco el punto A. Son estas cosas, donde otra vez el epsilon es un real positivo. ¿Está? Esos son los entornos reducidos, los mismos de siempre. O sea, estos son los entornos de A. Y estos son los entornos reducidos de A. ¿Está? Entonces, hasta acá no hice nada nuevo. Esto es lo mismo que ya tenía y le cambié el nombre. Lo que quiero hacer, lo que pasa, es con esta misma idea generalizar lo que son los entornos del infinito y lo que son los entornos laterales. ¿Está? Entonces, los entornos en el infinito, Profe, los ¿eso voy a es un definir. epsilon o es una E? Es como una E así, media rara. Está. ¿Sí? Profe, Una E pero rara. ¿por qué esta vez se escribe el entorno con esa E así rara y el entorno reducido que veníamos trabajando se escribe con la E normal? No, los dos tienen la misma E. Ah, Sí, a Pero los dos le puse esta el cosa. otro no era una E normal. ¿Cómo? Tipo, yo leo eso y siento que eso a mí me parece que es un epsilon lo que pasa. Entonces me Claro, confundo me porque quedo. antes escribíamos Sí, con la sé E que si vamos mayúscula a y normal. ponerle una vueltita arriba para que parezca más distinto que el epsilon, ¿está? ¿Ahí se entiende? Le puse como una vueltita adentro, entonces acá si quieren también le pongo. Lo que pasa es que es una mayúscula, es como, no se nota que profe, es más grande, ¿no? ¿ves? Pero arriba ahí donde dice, justo abajo de para todo epsilon mayor a cero, hay una E normal. O sea, ese E con el asterisco. A eso es a lo que me refería. Sí. Pero ese es un entorno fijo. Cuando la E está fija, o sea, es la diferencia, es importante. Justamente la notación es esa. Cuando yo pongo E así, eso es un entorno fijo. Ah, bien. Este es un entorno reducido de centro X0 y radio delta. Yo estoy diciendo cuál es el centro y cuál es el radio. ¿Sí? Cuando yo escribo esto, estoy diciendo que es el conjunto de los entornos. O sea, esto es un entorno y esta E es un conjunto de entornos. Profe, Para ¿puede déjame ser terminar de que... explicar. Déjame terminar de explicarle al compañero la diferencia de notación, porque esto es importante. ¿Sí? Los entornos con la E de chica son entornos fijos. Cuando yo pongo la E esta rara, que parece un epsilon en mayúscula, eso es un conjunto de entornos. O sea, sus elementos son entornos. ¿Se entiende la diferencia? Sí, Sí, o Sí. sea, en el E perdón, no me escribía, en el E lo que hay son entornos. Esto es un conjunto que contiene entornos adentro. Si yo digo que un elemento pertenece acá, es porque es un entorno. Sin embargo, acá, esta E me está diciendo que tengo un entorno y me está diciendo cuál es el radio y cuál es el centro. Es una notación, esto es una notación que significa entorno de centro X0 y radio delta. ¿Sí? Son dos notaciones diferentes. Si quieren, voy a hacer así, lo voy a escribir acá abajo. Bien. Pero es importante que distingan eso, o sea, es una notación ahora que acabo de introducir para hablar de entornos en general. ¿Sí? O sea, el epsilon el E que acabo de definir, esto es un conjunto de entornos. Conjunto de entornos.
O sea, los elementos que hay acá, si algo está acá, es un entorno. ¿Ah? Y la otra notación que tenemos es esta, el entorno de centro X0 y radio delta. Esto es el X0, el X0 menos delta y el X0 más delta. ¿Está bien? Es esto, es exactamente esto. Es un entorno fijo. Esto es un entorno. Ah, bueno, el perro está destrozando todo. Esperen un segundito. Che. O sea, que esta es una E cursiva mayúscula, digamos, como idea. Disculpen. Esto es un Profe, entorno fijo. ¿Tá? No importa si tiene el asterisco o no, el asterisco solamente significa reducido. Si yo pongo un asterisco acá arriba o un asterisco acá arriba, lo que estoy diciendo es que es reducido. Pero lo importante de la diferencia es que esto es un entorno fijo. Y esto es un conjunto de entornos, donde están todos, variando todos los X0 que yo quiera y variando todos los delta que yo quiera. ¿Se entiende? sí, profe, tengo una pregunta. Ujú. La E, digamos, normal, esa es Sí, porque es porque se denotan así los conjuntos, ¿no? Y la otra sería como una cursiva que es para denotar conjuntos de conjuntos. exacto, Ah, exactamente. es eso. ¿Sí? Ta. Está, genial. Bien, entonces hasta acá son los entornos que ya teníamos. ¿Tá? ¿Para qué estoy haciendo todo esto? No es para marearlos, es para poder generalizarlo y hablar de entornos en el infinito y hablar de entornos laterales. ¿Tá? Y que después la definición sea simplemente la misma. O sea, yo usé esta definición siempre. Sí, esta que tengo acá abajo. Usar siempre esta definición, simplemente reescribiendo lo que son los entornos. ¿Tá? Ese es el objetivo. El objetivo es que esta misma definición me sirva para todos los límites estos que necesito definir. ¿Tá? Entonces lo único que tengo que hacer es en cada caso cambiar el entorno. Explicar bien cuáles son los entornos. Eso me va a dar todos los límites. ¿Tá? ¿Se entiende? El objetivo no es para complicar lo que metemos eso, sino para que la misma definición se adapte a todos los casos que necesitamos generalizar. ¿Tá? Entonces, esta cosa en la cabeza de que la E media cursiva es un conjunto de conjuntos, lo que voy a hacer es definir el conjunto de los entornos en el infinito y el conjunto de los entornos laterales. ¿Tá? Entonces, que van a ser lo que se imaginan que son, o sea, si los entornos de un punto son el A menos epsilon, A más epsilon, ¿qué va a ser un entorno lateral? Por ejemplo, o sea, las cosas van a ser lo que ustedes se imaginan, no hay nada raro. Entonces, a ver, vamos a definirlos. Entonces, voy a empezar con los del infinito. Tengo los entornos en el infinito. Esta es la E, esta grande, que no me sale muy... Vamos a escribirla de vuelta para no marearlos. Entonces, tengo esta E, los entornos en el más infinito, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Por definición, esto me va a quedar lo mismo que los entornos reducidos. Para el infinito queda lo mismo. Es lo mismo que los entornos reducidos en el más infinito. Y me queda simplemente las cosas de esta forma. Son las cosas L más infinito. O sea, yo fijo un L y me quedo, o sea, es L y es todo lo que sigue. Sí, esos serían los entornos del más infinito. ¿Tá? Lo mismo va a pasar con el menos infinito. ¿Qué les parece que va a pasar con el menos infinito? Los entornos del menos infinito van a tener que ser un L acá y me quedo con todo lo que está del otro lado. ¿Se entiende? O sea que van a ser, y lo mismo que los reducidos, ¿no? O sea, no. Como el infinito no está, no lo puedo sacar ni poner, o sea, me quedan lo mismo por eso. Y esto entonces me queda los menos infinito L, con L real también. ¿Sí? O sea, todas esas cosas, entonces, todos los L más infinito son entornos del infinito. Y todos los menos infinito L, son los entornos del menos infinito. ¿Tá? O sea que estos son los entornos, entonces, de más infinito y menos infinito. Eso es lo que acabo de definir. ¿Tá? Y me faltan los entornos laterales. Los entornos laterales, ¿cómo los definimos? Los definimos así. El entorno lateral, el conjunto de los entornos laterales de A, o sea, los de A por la derecha, los entornos derechos de A se llamarían, digamos, serían entornos derechos. ¿Sí? ¿Estos qué van a hacer?
van a ser lo mismo que los entornos reducidos, acá pasa lo mismo. Y me quedan, si el entorno normal era el A menos epsilon, A más epsilon, ¿cuál va a ser el entorno a la derecha? Cuando solo me quedo a la derecha de A. Solamente A más epsilon. Tengo el A, me tengo que quedar con este pedazo, ¿verdad? Con el A más epsilon. O sea que solamente me quedo con esto, con el A más epsilon. ¿Está? O sea que son el conjunto de los intervalitos A más epsilon, o como siempre con el epsilon un real positivo. ¿Está? Esos serían los entornos derechos. ¿Y los izquierdos qué va a ser? Va a ser el otro pedazo, ¿verdad? Va a ser quedarme con el A menos epsilon A. ¿Sí? Los entornos. Los entornos de A por la izquierda van a ser lo mismo que los entornos reducidos de A por la izquierda, y van a ser los A menos epsilons A, los intervalitos de esta forma, con epsilon un real positivo. ¿Está? Estos serían entonces los entornos izquierdos. ¡Puki! Ay, está denso. Espera un segundo. Se pudrió. Volví, perdón. Entonces, estos son los entornos izquierdos. Profe, ¿cómo fue que llamaste a los límites con infinito? ¿Los límites con infinito? No, no, O sea, no puse nombre todavía. no, pero es que te está llamando entorno izquierdo, entorno derecho, y a los infinitos también lo llamaste de una manera que no llegué a ver, creo que está en naranja. ¿Acá? ¿Los entornos de más infinito y menos infinito? Ah, sí, sí, eso es. Sí. Es que pasaste esta página y no pude copiarlo. Ah, acá está. Bien. Ya lo ¿Sí? copié. ¿Está? Perfecto. Bien, bueno, entonces esos son los entornos izquierdos. Bueno, una observación. Entonces la definición que vamos a usar es esa que yo había puesto acá, ¿verdad? La que está ahí. No, esta no. Esta, la del límite generalizado, esta definición que está acá. ¿Está? Entonces, una observación que hay que hacer es que se tiene que cumplir que esta cosa da distinta vacío. ¿Sí? Eso como que está implícito en la notación que estamos usando. ¿Sí? Al decir que f de inter i tiene que caer en f, o sea, estoy asumiendo que el intersección i me da distinto vacío. ¿Está bien? O sea, hay como que tenés este cuidado, que en realidad es lo mismo que si lo pasamos a la definición normal de límite normal, es pedirle que el punto esté en la clausura. ¿Sí? ¿Se acuerdan que los límites siempre los tomamos en la clausura del intervalo de definición? Bueno, la generalización de eso es pedir que para todo entorno que esté en la notación esta de los entornos reducidos del centro de X0, entonces se cumpla que E intersección I es distinto de vacío. Y eso sería lo equivalente a pedirle que el punto X0 estuviera en la clausura. Pero tenemos que generalizarlo. Pero entonces siempre estamos asumiendo esto. Para que la definición tenga sentido, si no, no tiene sentido la definición. Entonces voy a empezar, de todas las generalizaciones que tenemos que hacer, hoy me voy a dedicar a la de los límites infinitos, ¿sí? O sea, los límites que dan como valor infinito. Esos son los con los que voy a trabajar hoy. Entonces, en realidad no voy a trabajar con los entornos laterales, no voy a trabajar con los entornos ni derechos ni izquierdos hoy, ¿sí? Ni voy a trabajar con los entornos en el más infinito ni en el menos infinito, me voy a dedicar a los entornos de siempre, pero voy a trabajar con el límite en el infinito. ¿Está bien? Entonces lo que voy a precisar, si se fijan en la definición del límite generalizado, el que va a ser un límite en el infinito, ¿cuál va a ser? Perdón, un entorno en el infinito con la nueva definición. Van a ser estos, ¿no? Los entornos si el límite yo quiero que sea infinito, estos son los entornos que va a tener que usar los nuevos. ¿Se entiende? Para estos otros, esos van a ser los de siempre.
porque al punto no le estoy cambiando. ¿Sí? ¿Se entiende? Hoy voy a cambiar nada más el L. ¿El L va a ser infinito o menos infinito? ¿Tá? Entonces mis entornos de centro L son los que van a ser los nuevos entornos. Los otros van a ser los de siempre. ¿Está? Eso es lo que voy a hacer en principio hoy. Si nos da tiempo de seguir, puedo seguir generalizando. Pero hoy nos vamos a centrar en eso, o sea, los entornos para el punto donde estoy haciendo el límite son los de siempre, pero los entornos para el límite son los nuevos, son estos que están acá. ¿Está? Con eso voy a trabajar hoy. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Hola? Sí, sí, sí. Sí. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar entonces con estos entornos y los entornos de siempre. Los entornos estos de siempre. El A menos epsilon, A más epsilon. Entonces, lo que quiero hacer entonces son los límites infinitos, o sea que el valor es infinito. Entonces, vamos a ponerlo acá en otra hoja. Límites infinitos. Entonces, si reescribo la definición, vamos a escribirla, a ver. El límite. Tengo una función, obviamente, como siempre, f de i en r, ¿sí? Y x0, un punto que está en la clausura, porque acuérdense que el punto hoy no lo voy a cambiar. Lo que voy a cambiar es el valor de L. El punto sigue siendo un punto en la clausura. No es ni una menos, ni una más, ni un infinito, ni un menos infinito. Hoy el punto es un punto de siempre. Entonces el límite, cuando x tiende a x0, ¿qué pasó, mi amor? ¿Puedo usar la compu? Sí. ¿Hiciste los deberes de que dejó la maestra? Sí, cambié todo lo que había cambiado. Está, ok. Dale. Por eso que la puedo usar. Sí, dale. Entonces el límite, cuando x tiende a x0 de f de x es más infinito, sí, solo sí, entonces vamos a mirar la definición que teníamos de límite generalizado y vamos a adaptarla entonces. La definición de límite generalizado decía que para todo entorno de centro del límite, ¿sí? Existía un entorno de centro x0, un entorno reducido, y el f de ese entorno intersección y tenía que caer adentro de f. Entonces, eso, reescrito ahora con las cosas nuevas, ¿qué significa? El L lo cambio por más infinito y lo demás lo dejo igual. ¿Sí? Lo único que tengo que hacer es cambiar el LS por un más infinito. Entonces, a ver, el límite de f de x es más infinito, sí, solo sí, entonces, para todo f que pertenezca a los entornos de centro más infinito, que ya los tengo definidos, ¿sí? Existe un E, que es un entorno reducido de centro x0, o sea, los de siempre, con el f de E intersección I adentro del entorno F. ¿Está? Si lo reescribimos con lo que ya sabemos que son esos entornos, o sea, esta sería la definición. Pero si lo reescribo, ¿qué significa? Yo ya sé cómo son estos entornos. Los entornos estos son de la forma L más infinito. ¿Sí? O sea que eso, ¿qué significa? Significa, significa que para todo L, ¿sí? Porque los L's son los que me dan el entorno de más infinito, ¿verdad? O sea, para todo L lo que yo tengo, o sea, el entorno, un entorno F, o sea, F pertenece a los entornos de más infinito, sí, F que es, tiene que ser una cosa así, un L más infinito, para algún L. Denme un segundo que alguien me está atomizando. Entonces, perdón. Entonces, F va a ser un entorno de más infinito si pasa eso, ¿verdad? Si es un L más infinito, un intervalo de esa forma para algún L. ¿Está? Entonces, es el mismo truco que yo hice para reescribir esta definición. ¿Sí? Junté el para todo epsilon con el entorno. Ahora lo que hago es separarlo de vuelta. Entonces, esto me queda que para todo L, ¿sí? Lo que se tiene que cumplir es que F de inter I caiga dentro de F, ¿verdad? Entonces tendría que ver qué significa lo del E. Entonces lo del E es lo mismo de siempre. Si existe un E que está en los entornos de x0, ¿eso qué significa? Eso significa que existe un delta mayor que 0, tal que para todo x que esté en I,
Ay, estoy escribiendo cualquier cosa. 0 es menor que x menos x0 menor que delta, ¿verdad? Esos son los entornos reducidos de centro x0. Son los que cumplen, son los x que cumplen esto. ¿Tá? Y como tiene que existir un entorno, tiene que existir entonces un radio. Estoy reescribiendo con de la misma forma que reescribimos siempre. Y entonces, lo que le pedimos, la condición esta de que f de inter i caiga dentro de f, eso significa que entonces el f de x, ¿sí? Tiene que ser como, si yo quiero que esté dentro de f, y f es esta cosa, el f de x tiene que ser mayor que L entonces. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de reescribirlo, de interpretar, digamos, esa notación. ¿Se entendió? Lo importante es que entiendan esto. Que entiendan cómo se aplica la definición generalizada, que es esa simplemente, y cómo eso se reescribe en el caso del infinito. ¿Están entendiendo eso? ¿Entienden eso entonces? O sea que entonces para todo L real tiene que existir un delta, tal que todos los x que están en ese entornito del centro delta, el f de x tiene que ser mayor que L. Si pasa eso, el límite me da más infinito. Profe, yo no entiendo la definición nueva de límite, el final, eso que dice f de en e intersección i está Eso significa increíble. que vos agarrás, vos tenés, tu f está acá, ¿no? O sea, acá está el intervalo, acá está i en algún lado, ¿sí? Por acá tenés el entorno de centro x0 radio delta, el entornito ese, que es el que le llamás E. ¿Sí? Y después por otro lado tenés el dominio de la función, acá va la función f, tenés el dominio de la función, y vos tenés que aplicarle f a todo ese intervalito. Cuando le aplicás f a todo ese intervalito, eso te tiene que caer adentro de cierto entorno que le llamaste f. ¿Sí? Lo que le tenés que pedir es que f de esto caiga adentro de ese f grande. Ese f grande depende de dónde estés trabajando, qué tipo de forma tiene. Por ejemplo, en este caso, el f grande es una cosa así, un L, y esto sigue hasta el infinito. O sea, no tiene ninguna cota acá. Sigue hasta más infinito, el f. Porque los entornos del infinito son de esa forma. O sea, reescrito para el caso del infinito, lo que estás diciendo es esto, que tenés el x0, cierto x0 menos delta, cierto x0 más delta, ¿sí? Acá vamos a poner el x0 un poco más centrado. Acá tenés la función f, y acá tenés algún L, ¿sí? Todo el entorno L más infinito es todo esto, y lo que tiene que pasar es que tu f de x, para todos los x que estén acá, para cualquier x que esté acá, el f de x tiene que ser mayor que L. ¿Sí? Siempre el f de x, o sea, para todo x que esté acá, el f de x te tiene que caer a la derecha del L. ¿Ah? Eso es lo que estás pidiendo. ¿Y qué pasa si fuera igual? ¿Cómo? ¿Qué pasa si cae en L? Tipo si fuera mayor o igual. Nada, nada porque es para todo L. No, no pasa nada. El Pero tema no, entonces, es un tema de que no tiene sentido, más que nada es eso. Porque no, es notación, no tiene nada, no pasa nada. O sea, básicamente, para que una función tienda al límite al más infinito, vos te decís, bueno, me considero un número cualquiera L y ahí Ujú. veo qué pasa con las imágenes en la función. Veo que Exacto, y siempre tiene que ser más grande que ese L. O sea, para cualquier L que vos agarres, cualquier L que se te ocurra, siempre tenés que encontrar algún X con. O sea, acordate que la noción de límite es algo local. O sea, vos tenés que mirar tu función cerquita del punto donde te importa. ¿Sí? Entonces, para que tu función en este punto tenga límite infinito, eso significa que tenés que encontrarte un entornito acá, ¿sí? Donde siempre la f de x te quede más grande. O sea, siempre la f de x es más grande que este L, después si vos te das este otro L, también encontrás un entorno donde claro, te queda más grande que ese L, y para así. cada L que me considero, siempre voy a encontrar un intervalo en donde va a haber un X que lo va a superar a ese L. Exacto, exacto. Pero siempre cerquita de x0, Sí, siempre algo sí, local. claro. Estoy trabajando dentro de Sí, X0, sí, ¿no? ahí va, siempre, sí. Si pasa eso, entonces tu límite en x0 es infinito. ¿Sí? Sí, sí. A mí. ¿Quieren, vemos un ejemplo, si les parece, a ver si se entiende? Vemos un ejemplo, a ver.
¿Qué función tienen así en la cabeza que tenga límite infinito? Una función con cociente, 1 sobre x, por ejemplo. Ahí va. Entonces vamos a adaptarlo un poquito para que sí tenga límite, porque 1 sobre x no tiene límite. Pero, por ejemplo, si yo le adapto un poco, ¿sí? Y escribo la función, que sea, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con 1 sobre x así como está? Que 1 de un sobre x lado te así da como está. arriba y el otro te da abajo, entonces no hay límite. Tendría que darte los dos arriba y los dos abajo, Exacto. ¿Cómo hago eso? valor absoluto. Exacto. Entonces, una forma de arreglar uno de los problemas que tenemos es metiendo 1 sobre el valor absoluto de x en vez de poniendo 1 sobre x. ¿Está? Entonces, eso me da una cosa así. ¿Sí? O sea, el pedacito que venía antes acá se fue para arriba. ¿Está? ¿Y qué otro problema tengo con 1 sobre x? Que no está definida en cero, ¿verdad? O sea que lo que me falta es agregar cuánto vale en cero. Entonces, si pongo que valga 0 en cero, por ejemplo, ahí tengo una función que está definida en todos los reales y que tiene esta gráfica. ¿Está? Y entonces, si nos fijamos, esta función, yo voy a probar que con esta definición tiene límite más infinito en el cero. ¿Sí? Eso es lo que quiero probar. Quiero probar entonces que el límite de esta f de x, cuando x tiende a 0, me da más infinito. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a fijarnos. Tenemos que hacer que para todo L real existe un delta mayor que 0, hasta que para todo x que esté en ese entornito, o sea que x menos x0 me quede menor que delta y mayor que 0, entonces el f de x es mayor que L. ¿Está? Entonces lo voy a escribir lo que quiero hacer. ¿Sí? O sea, lo que necesito es que para todo L que sea real, exista un delta mayor que 0, tal que para todo x que pertenece a los reales, acuérdense que el i es los reales acá, esta función está definida en i igual todo r, y con 0 menor que x menos x0 menor que delta, entonces necesitamos que f de x sea mayor que ese L. ¿Está? Y ese L es cualquier L. ¿Está? Entonces hacemos el mismo truquito de siempre, empezamos a fijarnos qué significa eso. Entonces, ¿qué significa? F de x es en casi todos los puntos 1 sobre el valor absoluto de x. ¿Sí? Acuérdense que yo me tengo que fijar el valor de f de x para los x que estén acá, ¿verdad? O sea que el x0 es 0, ¿no? Yo tomé el x0 igual a 0. Entonces, como el x0 es 0, yo estoy tomando todos los puntos que son distintos de 0, ¿verdad? O sea que para todos los distintos de 0, mi función es 1 sobre el valor absoluto de x. O sea que esto está bien. ¿Está? Y yo le quiero pedir que esto sea mayor que L. Yo necesito eso. Pero ¿eso cuándo es mayor que L? Eso es mayor que L si solo si yo puedo despejar y me queda que 1 sobre L, paso el L para dividiendo y paso el valor absoluto de X para allá multiplicando, esto tiene que ser mayor que el valor absoluto de X. ¿Verdad? Entonces, ¿quién tiene que ser el delta? Porque esto que está acá, fíjense que es lo mismo que decir valor absoluto de X, porque el X0 era 0. O sea que yo necesito encontrar un delta. 1 sobre L. 1 que sobre es para L. Exacto, si yo me tomo esto como delta, ya está. ¿Sí? Entonces lo que tengo es, lo que probé es que para todo L que pertenezca a los reales, existe delta igual a 1 sobre L, tal que si el valor absoluto de X es menor que delta y mayor que 0, entonces el valor de f de X es mayor que L. Probé eso. Sí, o sea, delta igual a 1 sobre L, me sirve. Y cualquier cosa más grande también. ¿Está? O sea que esa función tiene límite más infinito. Cuando x tiende a 0. ¿Está? Podemos ver una ¿Entiendes? cosa de la página anterior que no me quedó claro. No me quedó claro por qué 1 sobre Obviamente L. no es continua. Obviamente no es continua porque el valor de la función en 0 vale 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que no entendiste, perdón? No me quedó ¿Hola? claro por qué 1 sobre L. Porque ¿por qué despejamos, te sirve digamos. el 1 sobre L?
Porque vos querés que el f de x sea mayor que L, ¿verdad? El L te lo dan. Acordate que el L es lo que te dan, es como el epsilon, te lo están dando. ¿Sí? Vos tenés que encontrar el delta es lo que querés encontrar. Entonces, si vos te escribís la condición de que el f de x sea mayor que L, porque es lo que sabés que se tiene que cumplir, y de ahí despejás. ¿Tá? Entonces, si el f de x es mayor que L, ¿tá? Lo que tenés es lo mismo que tener que el valor absoluto de x es menor que 1 sobre L. ¿Tá? Y vos tenés que encontrar un delta tal que para todos los x que cumplan justamente que el valor absoluto te queda menor que delta, para ellos el f de x es mayor que L, entonces es la misma condición, el delta igual a 1 sobre L te funciona. Bien, sí, entendí. ¿Sí? Es la misma condición. ¿Ah? Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo de un límite infinito. ¿Tá? ¿Cómo sería la definición para que el límite me dé menos infinito? ¿Qué les parece? ¿Cómo escribiríamos la definición de límite menos infinito? A ver, el límite de f de x, cuando x tiende a x0, me da menos infinito, sí, solo sí, por definición no lo vamos a definir. ¿Qué tiene que pasar? Tengo que cambiar la notación. En vez de poner entornos de más infinito, pongo entornos de menos infinito, y lo demás queda todo igual. ¿Tá? O sea que tengo que poner que para todo f que pertenece a los entornos de menos infinito, ¿sí? Existe un entorno reducido de centro x0 con f de ese entorno intersección el dominio de definición adentro del entorno f que me dieron. ¿Tá? Y eso reescrito con L es lo mismo que decir que para todo L real, ¿sí? Los entornos de menos infinito eran de la forma menos infinito L, ¿verdad? O sea que para todo L real existe un delta mayor que 0, tal que para todo X que pertenece ahí con 0 mayor que X menos X0 y menor que delta, entonces el f de X tiene que ser como entonces, si los entornos son así, tiene que ser menor que L. ¿Sí? Tiene que ser menor que L. Ah, es eso nada más. Es bastante intuitivo. ¿Ah? O sea que, en definitiva, el dibujito parecido al anterior sería, yo tengo por acá, ay, esto me molesta siempre, tengo por acá, bueno, el x0, su entornito, bueno, ¿qué le pasa a esto? El x0, su entornito acá, que es el que le llamo E, ¿tá? Y lo que tengo que tener es que en algún lado tengo un L cualquiera que me los están dando y siempre mi f de x tiene que caer de este lado. ¿Sí? O sea, yo tengo un x cualquiera que esté acá, para todo x que está acá, el f de x tiene que caer de este lado. ¿Está? Esto es lo que me está... Y esto es para todo L. Para todo L real. ¿Está? Entonces, un ejemplo de una función que tenga límite menos infinito, ¿cómo puedo hacerlo? Bien parecido al que hice recién. Si este tiene límite más infinito, ¿quién me da un ejemplo de una que tenga límite menos infinito? Lo mismo, pero con menos en el de abajo. Exacto, si agarro menos 1 sobre el valor absoluto de x, esa va a tener límite menos infinito. ¿Está? Entonces, ejemplo. ¿Sí? Agarro f de x, que sea 0 en 0, y que sea menos 1 sobre el valor absoluto de x si el x es distinto de 0. Entonces, esta función me queda acá 0 y me queda esto, que tiene límite menos infinito. ¿Cómo probamos eso? A ver. Vamos a probarlo con la definición nueva. El límite cuando x tiende a 0, cuando x tiende a 0 de f de x, yo digo que da menos infinito. ¿Qué hay que probar entonces? Que para todo L que pertenezca a los reales existe un delta mayor que 0, tal que si x menos x0, que en este caso x0 es 0 de vuelta, o sea, si x es menor que delta y mayor que 0, entonces el f de x tiene que ser menor que L. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que queremos hallar. ¿Está? Entonces, a ver, el f de x de nuevo, escribimos siempre lo mismo, ¿no? Siempre escribimos quién es f de x. Entonces, f de x para cualquier x que esté acá, ¿sí?
es de la forma menos 1 sobre valor absoluto de x, ¿sí? Porque el 0 no está ahí. O sea que esto es menos 1 sobre valor absoluto de x. Y yo quiero que esto sea menor que L. ¿Está? Entonces, ojo, acá tenemos que tener un poquito de cuidado con el L. Si el L fuera positivo, ¿sí? Si el L fuera positivo, es para todo L. ¿Está? Entonces, si el L es mayor o igual que 0, esto es siempre negativo. ¿Está? Entonces, si el L es positivo, y eso siempre me da negativo, esto se cumple trivialmente para cualquier X. ¿Están de acuerdo? Ujú. ¿Sí? Entonces, el delta puede ser cualquier cosa. Cualquier delta me sirve. O sea, para los L's positivos, cualquier delta me sirve. ¿Está? Porque se cumple para cualquier X esa desigualdad. ¿Está? El problema está cuando el L es negativo. ¿Está? Si el L es menor que 0, lo que yo tengo es esto, menos 1 sobre el valor absoluto de X, menor que L. Y si el L es negativo, esto significa que es lo mismo que menos valor absoluto de X, ¿verdad? Si el L es negativo. Vamos a poner un menor estricto, porque el 0 lo puedo considerar en otro caso. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué me sirve hacer eso? Porque ahí ya tengo dos cosas que son positivas con signos de menos. Entonces yo puedo multiplicar por menos 1 de los dos lados, y lo que tengo es una igualdad que me sirve más. ¿Verdad? O sea, porque si esto pasa, entonces yo puedo multiplicar por menos 1 de los dos lados y me queda que 1 sobre el valor absoluto de X, con signo positivo, me queda mayor que el valor absoluto de L. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Entienden lo que estoy haciendo? Acá me quedaría, acá me queda menos valor absoluto de L. ¿Está? Entonces acá estoy en el mismo caso que recién. ¿Sí? Porque despejo y me queda que entonces 1 sobre valor absoluto de L tiene que ser mayor que el valor absoluto de X. Entonces puedo elegir esto como delta. Y es mayor que 0 porque el valor absoluto es siempre positivo. ¿Sí? Entonces tomamos delta que sea 1 sobre valor absoluto de L y ya está. Y funciona. ¿Está? Bien, entonces tenemos que el límite cuando x tiende a 0 de esta función f de x nos da menos infinito. ¿Está? Usando la definición. ¿Bien? Profe, ¿puedes poner un momentito Sí. la anterior, por favor? Sí, claro. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, ahora sí, gracias. Entonces, a ver, no lo vamos a demostrar, ¿tá? Pero tenemos la generalización de las cosas que ya probamos para los límites finitos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que para los límites finitos probamos la unicidad del límite? ¿Sí? Que si teníamos un límite, una función que me daba límite L, y la misma función me daba límite L', entonces L tenía que ser igual a L'. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, esa misma propiedad se mantiene. Si mi función me da límite más infinito, no me puede dar otra cosa. ¿Ah? Y después lo que tenemos también es una generalización de las propiedades algebraicas, o sea, qué pasa con el límite de la suma, qué pasa con el límite de la resta, etc. El tema es que ahí tenemos un pequeño problemita, que es que hay casos en los que no sabemos qué pasa. Entonces, voy a escribir primero de la unicidad del límite, ¿sí? Y después nos metemos en el caso de las indeterminaciones. Entonces, para escribir esto, para que todo funcione igual que como funcionaba antes, lo único que voy a hacer es definir la recta real extendida. ¿Sí? Que la notación es R con una clausura arriba, ¿sí? Que es lo mismo que R a los reales, L1, el menos infinito y el más infinito. ¿Está? Es una notación. O sea, en realidad sería como este intervalo que no tiene mucho sentido, pero sería como escribir el intervalo menos infinito más infinito con los corchetes rectos en las puntas. Esto es notación. ¿Está? Entonces, con esa notación tenemos la unicidad del límite. ¿Sí? Yo puedo agarrar el teorema de unicidad del límite que había probado antes
en el que habíamos dicho que L y L', ¿se acuerdan? Eran reales. Ahora lo que hago es decir que L y L' son reales extendidos, y entonces ya está. Es la misma condición, ¿está? O sea que si tengo f de I en R, ¿sí? Y un punto que está en la clausura de I, y tengo L y L' que ahora son reales extendidos, ¿está bien? ¿Sí? O sea, pueden ser más o menos infinito. ¿Sí? Son reales extendidos. ¿Está? Entonces, si el límite de f de x es igual a L cuando x tiende a x0, y el límite de f de x cuando x tiende a x0 es L', entonces no queda otra que L sea igual a L'. ¿Está? En el caso extendido, ¿sí? O sea, pueden ser infinitos o menos infinitos, los L's. ¿Está? No lo voy a demostrar, es la misma prueba que teníamos para el caso finito. ¿Sí? Y después, lo otro que tenemos es la generalización de las propiedades algebraicas. Entonces, vamos a empezar con la de la suma. Una cosa para Sí, mí, decime. para que me aclaren. O sea, Ujú. definimos la recta real extendida para Ujú. decir que cuando el límite, si vamos por derecha, digamos, de un punto, o no, No, vamos no, al no, límite, no, no no, 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 importa. no, 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 escúchame. No Sí. tiene nada que ver con los límites laterales, no hablé de límites laterales todavía. La única razón por la que definí la recta real extendida es para incluir el menos infinito y el más infinito Sí, en los eso. L. Me expresé mal. ¿Sí? O sea, para que el L y el L' puedan ser menos y más infinitos. Sí, sí, te Solo para entiendo, eso. me expresé mal. Era eso. Perdón, decime. Era eso, está. Genial. Sí, ese es para eso, porque te acordás que el teorema que había probado yo hace unas cuantas clases decía que el L y el L' eran reales. ¿Sí? Ahora el L y el L' pueden ser reales, o pueden ser más infinitos, o pueden ser menos infinitos. ¿Ah? Sí, mejor. Solo para eso definimos la recta real extendida. Entonces está, generalización de las propiedades algebraicas. Ay, esta porquería. Algebraicas de los límites. Entonces voy a empezar con la de la suma. Entonces, límite de la suma. Entonces tengo f y g, dos funciones que están definidas en un intervalo i. Tengo un punto, como siempre, que tiene que estar en la clausura de i. Y tengo L y L', que ahora son reales extendidos. No son reales, sino que son reales extendidos. Y el límite de la f de x me da el L, que puede ser más o menos infinito. Y el límite de la g me da L', que puede también ser más o menos infinito. Entonces, acá tenemos un problemita, que es que no siempre existe el límite de la suma. Entonces, cuando el límite existe, cuando es importante porque no siempre existe, cuando existe el límite, en x0 se cumple esto. Y ahí lo que voy a hacer es una tablita de qué pasa con los límites. Y después les voy a poner un ejemplo, ¿sí?, de que puede no existir. O sea, que cuando existe el límite es muy importante. O sea, ese cuando ahí es re importante. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A ver qué me dicen. El L' puede ser menos infinito, puede ser un real, o puede ser más infinito, ¿verdad? ¿Sí? Y lo mismo puede pasar con el L. El L puede ser menos infinito, el L puede ser un real, o el L puede ser más infinito. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, vamos a ver caso por caso qué es lo que puede pasar. A ver. Hay casos que ya sabemos. Si el L es real y el L' es real, esto me da L más L', ya lo probamos. ¿Sí? Es el único caso que tenemos probado.
Pero ¿qué pasa con lo demás? A ver, si el L es menos infinito y el L' es menos infinito, ¿qué les parece que va a pasar? Y es menos infinito porque Es que va a Menos dar menos infinito. infinito. tomando Exacto. números. Si el L es menos infinito y el L' es real, ¿qué me va a dar? Y ahí me da menos infinito porque tengo un número muy, 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 muy chico y le sumo uno Exacto. más o le resto uno más, no me hace la diferencia. Exactamente. ¿Qué pasa cuando el L es menos infinito y el L es más infinito? Indeterminado. Y ahí Ahí es no donde se sabe. aprendemos. Ahí no sabemos qué pasa. Y después tenemos lo simétrico, ¿no? Cuando el L es real y el L' es menos infinito, tenemos menos infinito, esto es simétrico. Cuando el L es más infinito y el L es menos infinito, me quedan determinados, lo mismo que me daba el otro. Cuando el L es más infinito y el L' es real, esto me da más infinito. Y cuando el L es más infinito y el L' es más infinito, esto da más infinito. ¿Y qué pasa cuando el L es real y el L' es más infinito? Más infinito también, ¿verdad? Entonces, hay dos casos en los que me queden determinados, que es tener menos infinito con más infinito cruzado. O sea, en realidad es el mismo caso. Es cuando un límite vale más infinito y el otro vale menos infinito. Ese es el caso que me queda indeterminado. ¿Ah? O sea, cuando una función tiende a menos infinito y la otra tiende a más infinito. En este caso, f más g, no sabemos qué pasa. ¿Sí? F más g puede dar más infinito, puede dar menos infinito, puede dar un número real o puede no existir. ¿Sí? Todo eso puede pasar. ¿Ah? Entonces lo que quiero hacer en realidad es mostrarles ejemplos de eso, de todos los casos que pueden pasar. ¿Ah? De que puedo tener un límite que me dé más infinito, o sea, que me pase lo que me pasa con la g, que me dé menos infinito, o sea, que me pase lo que pasa con la f, que ya no me quede infinito y me quede un número real, se puede pasar, y que no exista, o sea, que los dos existan, pero que la suma tenga límite que no existe. Todo es posible. ¿Ah? Entonces, vamos a centrarnos en esos ejemplos. ¿Ah? Entonces, a ver, límite más infinito, ya, o sea, vamos a usar lo que tenemos, ¿no? O sea, ya encontré acá funciones que tienen límite más infinito y menos infinito. Tengo esta que tiene límite menos infinito y tengo esta que tiene límite más infinito. ¿Tá? Me voy a ayudar con esas funciones para construir mis ejemplos. ¿Tá? Esas dos ya sé que tienen límite, una más infinito y la otra menos infinito, y las voy a tratar de usar para construir ejemplos en los que me den todas las indeterminaciones posibles. ¿Tá? Entonces, a ver, ¿cuál es el ejemplo más fácil que se les ocurre? A ver. Entonces me voy a construir la f, que sea 0 y 1 sobre el valor absoluto de x. Si x es igual a 0, si x es distinto de 0. Entonces, ¿esta qué pasa? La f de x, cuando x tiende a 0, ¿a dónde tendía esta? A más infinito, ¿se acuerdan? Y me voy a construir la g, la misma que tenía recién, que era 0, menos 1 sobre el valor absoluto de x, si el x era distinto de 0, y 0 si x era igual a 0, y ya sabemos que esta tenía límite, ¿cuánto? Hola. Menos infinito, ¿verdad? Menos infinito. ¿Está? Entonces, ¿qué ejemplo se les ocurre con estas dos así bien fácil? La suma Tengo y una que tiene tiene límite. 0. Exacto, si yo la sumo, me das la función constante 0. O sea, f más g de x es 0 para todo x. ¿Está? Entonces, el límite de f más g, cuando x tiende a 0, me da 0. O sea que estoy en el caso en el que el límite me puede dar un real. ¿Sí? En que tengo un límite infinito y tengo un límite menos infinito, pero la suma me da un número real. ¿Está? Ese es el primer ejemplo que tengo. Pero en ese caso Me tomo la particular es porque son, digamos, opuestas, ¿no? Sí, pero lo puedes construir con cualquier cosa, con pila de cosas. Pero no siempre puedo decir eso, porque si usted dijo recién, en el caso anterior, que tengo una indeterminación cuando un límite me da más y en otro me da menos infinito, No, claro, esto te puede dar cualquiera. Ahora voy a poner ejemplos de todo. O sea, acabo de construir uno que me da límite 0. está, pero por eso, esto porque es una función, o sea, las funciones son, digamos, opuestas. Exacto. Bien, gracias. Me he Sí, quedado esa sí. duda. Gracias. No, sí, es por eso. Ahora vamos a construir ejemplos que me dé, por ejemplo, menos infinito. ¿Sí? ¿Cómo hago para que el límite me dé menos infinito? Con estas mismas funciones. Usemos estas funciones.
Puedo ¿Cómo hago sumar para las mismas construirme? dos veces. ¿Cómo hago? O sea, construyamos una, dejemos una fija, por ejemplo, la f que tiene el límite más infinito. ¿Cómo hago para que me gane el menos infinito? Y pongo Lo 2. doblo. Exacto, lo multiplicamos por 2. O sea, la f tiende a más infinito, y si yo me considero una h, por ejemplo, h de x, que sea 0 y menos 2 sobre el valor absoluto de x, esta va a ganar. ¿Sí? Cuando yo haga f. Obviamente la h se dan cuenta que sigue teniendo límite menos infinito, ¿verdad? El límite de h de x cuando x tiende a 0 sigue siendo menos infinito, ¿verdad? Porque es menos 2 veces por el límite de la otra que era menos infinito. ¿Tá? Pero ¿qué pasa? Cuando yo haga f más h de x, ¿esto qué me queda? Esto me queda 0, si x es igual a 0, y me queda menos 1 sobre el valor absoluto de x, si el x es distinto de 0. ¿Sí? Porque me gana eso, o sea, tengo un 1 sobre el valor absoluto de x, con un menos 2 sobre el valor absoluto de x, esto me queda un menos 1 sobre el valor absoluto de x. O sea que el f más g, el f más h me da lo mismo que la g anterior. O sea, f más h es igual a la g que teníamos antes. Y el límite, entonces, de f más h, cuando x tiende a 0, me da entonces lo que me daba la de la g, que era menos infinito. O sea, me ganó el menos infinito. ¿Está bien? ¿Se entiende? De la misma manera, ¿cómo haría para construir uno que me gane el más infinito? ¿Cómo hago para construir un ejemplo? Multiplico por 2 a f. O sea, Exacto, si yo multiplico por 2 la f, la que va a ganar ahora es la f. ¿Sí? Este sería el ejemplo 2. Ejemplo 3. Voy a considerar yo que este h, ¿qué le pongo nombre? K de x. K de x, que sea 0 si x es igual a 0, y que sea 2 veces, ahí eso no quedó muy claro, que sea 2 sobre el valor absoluto de x si x es distinto de 0. ¿Tá? Entonces, esta me gana la k. La k esta de x, el límite. Cuando x tiende a 0 de k de x, me da más infinito. Y cuando haga k de x más la g, que la g tendría menos infinito, cuando haga k más g de x, esto me queda 0 si x es igual a 0, y me queda 1 sobre el valor absoluto de x si x es distinto de 0. ¿Sí? Porque me queda un 2 sobre el valor absoluto de x menos 1 sobre el valor absoluto de x, que me queda 1 sobre el valor absoluto de x. Entonces, eso me dio la f. O sea que k más g es igual a la f. Y la f tenía límite más infinito. Entonces, el límite de k más g cuando x tiende a 0 me da más infinito. ¿Está? O sea, tengo un ejemplo donde ganó entonces el más infinito. ¿Sí? La g, acuérdense que la g, sí, la g esta tiende a menos infinito y la k esta tiende a más infinito. Sin embargo, la f, acuérdense que tendía a más infinito. Me equivoqué en algo, ¿no? La g era menos infinito. La g tiende a menos infinito. ¿Está? O sea, esta, el menos 1 sobre x, es la que tiende a menos infinito. Entonces, tengo un ejemplo, a ver qué ejemplos tenemos. Construimos el que da más infinito, el que da menos infinito, el que pertenece a los reales que me dio 0, y me faltaría el ejemplo que no existe. Ese es el más difícil. Ahí no nos alcanza con lo que tenemos, vamos a tener que meter algo más. Entonces, para el ejemplo que no existe, el cuarto ejemplo, voy a meter una función que ya sabemos que no tiene límite, o sea o que se puede probar que no tiene límite, fácil de ver, que es la función seno de 1 sobre x. ¿Sí? El seno de 1 sobre x no tiene límite. Ahí, a ver. Ay, me equivoqué. 4, acá. No existe el límite cuando x tiende a 0 de la función seno de 1 sobre x.
¿Por qué? Porque esto te queda una cosa que oscila acá en el 0. O sea, acá tengo el -1 y acá tengo el 1, y esto me queda oscilando acá adentro. Entonces no existe el límite del seno de 1 sobre x. Después esto como que se va así, hace una cosa así. Y acá también como que se va para acá. Esa sería la función seno de 1 sobre x. Lo importante es que en el 0 no tiene límite. ¿Está? Entonces con ese me voy a ayudar de esa función para construir un ejemplo que no tenga límite. ¿Está? Entonces lo que voy a hacer es agarrar la f que ya tenía, ¿sí? Y le voy a sumar, o sea, voy a llamar, bueno, f no es un buen nombre, le voy a llamar, ¿qué nombres usé? A ver, usé k, usé h, f y g. Entonces voy a agarrar, no sé, b de x se va a llamar, b de x, que va a ser el 1 sobre el valor absoluto de x, ¿sí? Que ya sabemos que tiende a más infinito, y le voy a sumar esta función que no tiene límite. ¿Tá? Lo que pasa es que esta sí tiene límite, porque esta lo que hace es, a mi función 1 sobre x, me la hace oscilar un poquito con este término. O sea, si ustedes grafiquen esto después, si quieren, grafiquen esto en GeoGebra o en el, ¿cómo se llama? A mí me gusta mucho el Wolfram o cualquier software de estos que grafican, y van a ver que esto les queda como la función 1 sobre x, o sea, tienen como esta cosa, pero queda como oscilando, o sea, les queda como una cosa así. Y lo mismo del otro lado. Pero sí tiene límite. O sea, el límite de b de x, cuando x tiende a 0, esto les da más infinito. ¿Tá? Porque lo único que hace es modificarle eso, la hace como saltar un poquito, como oscila el seno de 1 sobre x, bueno, la hace que pase eso. ¿Tá? Entonces esta tiene el límite más infinito, pero ¿qué pasa? Si yo le sumo le resto este pedazo que tenía límite menos infinito, me va a quedar esta cosa que no tiene límite. ¿Se entiende? O sea, si yo tengo b de x, que el límite cuando x tiende a 0 de b de x me da más infinito. Y después tengo la g de recién, el límite de g de x cuando x tiende a 0, que me daba menos infinito. ¿Se acuerdan? G de x era la de -1 sobre el valor absoluto de x. Entonces cuando yo haga b de x, cuando yo haga b más g, esta función en los valores de x, esto me queda. B era 1 sobre valor absoluto de x más seno de 1 sobre x, y le sumo la g, que era menos 1 sobre valor absoluto de x, o sea que esto me queda el seno de 1 sobre x. ¿Sí? Y esta no tiene límite. O sea que no existe el límite de b más g. ¿Está? Pero los pedazos sí, este pedazo sí tiene límite más infinito, y este pedazo tiene límite menos infinito. Sin embargo, la suma me queda algo que no tiene límite. Entonces tenemos eso, y como ya es medio tarde, prefiero dejarlo para la próxima, meternos con el límite del producto y las indeterminadas en el producto. ¿Tá? Entonces para la clase que viene, lo que voy a hacer es las propiedades algebraicas del producto y del cociente. Sí, me falta la del cociente. Una pregunta antes. Una pregunta. Sí, dime. Sí. ¿No hay como una forma o teorema, proposiciones en donde se puede, o sea, que me digan cómo levantar las indeterminaciones de la suma? No, porque son indeterminaciones. O sea, justo lo que quise hacer acá con los 4 ejemplos estos es mostrarte que todas las posibilidades son posibles. O sea, en el momento estudiar cada caso y ahí ver qué se puede aplicar. Exacto. Vos cuando llegás a esa indeterminación, tenés que usar algún método o alguna cosa que te lo lleve a algo que lo puedas calcular. Porque, o sea, así nomás no podés. En el liceo deben de haber usado métodos. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, si son polinomios, factorizan y agarran las raíces comunes y las cancelan. Hay como métodos para hacerlo. Cuando tenemos indeterminadas. O sea, todas las indeterminadas. Sí, eso sí Tienen es el un método, dato que tienen el nosotros método vimos. de derivar, también pueden Sí, derivar. O sea, hay un unos montón de órdenes métodos. diferentes. Sí, por eso, hay un montón de métodos para levantar las indeterminadas. Todavía no estamos en eso nosotros. O sea, eso va para después del parcial. O sea, para el parcial nada más va toda esta parte de continuidad y los límites como algo más teórico.
cómo empezar a calcularlos cuando son indeterminados, eso viene después. ¿Ah? Pero sí, o sea, no es que está indeterminado y yo no sé qué pasa, no, hay un montón de métodos para poder levantar las indeterminadas. ¿Sí? Pero se entendió hasta acá entonces cómo generalizamos los límites y hay ejemplos en que puede pasar cualquier cosa, o sea, no es que es muy probable que me dé infinito, o es muy probable que me dé menos infinito, o es re probable que me dé un real, o sea, no, todos los casos son posibles. Lo más difícil, como se deben de haber dado cuenta, es que no exista, o sea, encontrar ejemplos de que no exista es lo más difícil, pero puede pasar que no exista. ¿Ah? ¿Está bien hasta acá? ¿Sí? ¿Hola? Sí, profe. Yo le quería hacer una consulta. Sí, decime. Con respecto a esta semana, ¿vamos a trabajar Sí. con el práctico de la semana anterior y avanzar en el teórico o cómo va a ser? Eso no sé, eso tienes que fijarte en lo que publicó Bernardo del plan de prácticos de la semana, pero me imagino yo que no van a agregar un práctico nuevo cuando falta una semana para el parcial. No, creo que esta semana no hay práctico nuevo. El de la Por eso, anterior. no, para mí me parece que no, que siguen trabajando con el mismo, no tendría mucho sentido. Pero esa información tiene que estar en el EVA. Está, dale. Muchas gracias, profe. ¿Ah? Bueno, entonces les cuelgo ahora esta clase y bueno, la clase que viene entonces seguimos con el producto, con el cociente, y acuérdense que nos queda generalizar los límites cuando el punto es el infinito y nos quedan los límites laterales también para generalizar. ¿Está? Ese va a ser el objetivo de la semana. ¿Está? Profe, me preguntaba algo sobre la semana de los parciales. ¿Va a haber Sí, clase? decime. No, la semana de parciales no hay clase, porque ustedes tienen varios parciales. Tienen tienen el de GAL, van a tener el de física, y no sé qué otras materias hacen, discreta, lo que sea que hagan. No, siempre es así, la semana de parciales es una semana sin clase. Muchas gracias, profe. No, de nada. Profe, Bueno, que pero tengan una linda respecto- semana. Sí. ¿Qué? Perdón, respecto a esa semana sin clase, ¿es la primera semana o son las 2 semanas? Pero me parece que es una semana sola, ¿no? ¿No es la semana del 1 al 8? O sea, al menos las 3 materias que curso yo sí caen en la primera semana, pero si alguien está cursando materias de ahora y materias de más adelante, no sé cómo No, pero resolver la eso. semana de parciales es la misma siempre, o sea, creo que va del 1 al 8. No, o sea, yo hay había parciales visto durante que las se 2 iba. semanas. Puntualmente las materias de primero caen la primera semana, pero realmente los Hay parciales caen. dos semanas de parciales. Sí, creo que de hecho el último parcial se da creo que el 15 o el 16, o un poquito Mirá, antes, no pero son 2 semanas. sabía. Puntualmente las materias de primero caen todas la primera semana. Creo que una es el 3, otra es el 4 y la otra es el 6, creo, no me acuerdo exactamente. Creo que es 3, 3, 5, 5 y 8. 8. La de Y- ustedes, esta es el 8, ¿verdad? Esta es el 8. Sí, Sí. pero por ¿Y eso, Gal profe, cuando cae? ¿Gal cae el 1? Gael es el 3. El 3. El 3. El 3. Ah, ok. Y física 1 Vale, también cae por ahí el 5, el por ahí. 5. Discreta, por discreta ejemplo, 1? creo que cae la segunda ¿Discreta semana, 1? me parece. Discreta, alguien el dijo el Discreta cae el 11, 11. pero ni idea. El 11. Entonces son 2 semanas de parciales. Yo tenía calculado que era una semana de parciales. Profe, ¿y si son 2 semanas, son las 2 semanas sin clase? Sí, exacto. Pero voy a verificarlo y yo les aviso la clase que viene, porque yo tenía entendido que era una sola, pero si son 2, claro, son 2 semanas sin clase, sí. Dale. Gracias. Sí, porque ustedes así estudian para otras cosas. Se supone que es para que estudien para los demás parciales. Y bueno, si no tienen más parciales, descansen, que nunca viene mal. Así que no, pero sí, pensé que era una. Yo lo verifico para la clase que viene y les digo. Muchas gracias, profe. No, de nada, que pasen lindo. Chao. No, Gracias profe. igualmente. Chao.